que yo llegará un momento que también a lo mejor querré viajar y visitar con mis bastoncitos, y que yo necesito un ascensor, no podré subir escaleras. Colaboramos con distintas instituciones, COCENFE, pero también otras asociaciones de la provincia. Y hacemos de dos formas, se organiza esto. A veces a petición de estas asociaciones y otras veces invitamos nosotros a determinadas visitas guiadas. Por ejemplo, aprovechamos las exposiciones temporales para hacer esas invitaciones. A veces el problema de los accesos es que las puertas son de un ancho que se hicieron en el siglo XIV o XV o XVI. ¿Ahora qué hacemos? Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COCENFE Sevilla. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión, el podcast de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla. Nuestro tercer episodio de esta segunda temporada, una gran apuesta sonora digital para difundir el ecosistema de la inclusión social de Sevilla y su provincia. Encantadísimo de estar en una nueva oportunidad contigo que nos escuchas para llevarte esas voces de quienes trabajan a diario por una ciudad más accesible, inclusiva y humana. Hoy tenemos una invitada bastante apasionada por la historia, por los libros que registraron la historia del mundo, de América, de España y de esta ciudad, la hermosísima Sevilla. Es doctora en Historia por la Universidad de Málaga, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado. Ha sido también directora del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, del Archivo General de Andalucía y directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga. Es también autora de numerosas publicaciones sobre historia del Reino de Granada y archivística. Nos referimos a nadie más y a nadie menos que a la directora del Archivo General de Indias, doña María Esther Cruces Blanco. Bienvenida, doctora Esther, al podcast Las Voces de la Inclusión. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por permitirme participar en este sistema tan actual, ¿no?, de conocer y de conocernos a través de este medio que es siempre interesante. Queremos empezar, doctora Esther, como es habitual, con la frase de la semana. Y dice así: la discapacidad limitaría al ser humano, abriéndole un nuevo universo de posibilidades. Esto lo dijo el pintor venezolano con discapacidad física Ítalo Biolo. ¿Qué piensa usted, doctora Esther, sobre esta frase? Pues yo me quedaría con esa posibilidad, ¿no?, de abrir perspectivas, caminos, en el sentido tanto literal de lo físico, como caminos de superar barreras que a lo mejor nos podemos imponer en un momento determinado de nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, yo me quedaría con esa parte, la de la esperanza, la del futuro. Abrimos caminos, abrimos posibilidades. Bien, entrando ya en materia en lo que usted es especialista y doctora, ¿qué es y qué representa el Archivo General de Indias para esta ciudad, para Sevilla? El Archivo General de Indias para la ciudad de Sevilla es primero una presencia física impresionante, porque el edificio en sí mismo, la antigua Casa Lonja de los Mercaderes, lo es, junto con la catedral y el propio Alcázar. Pero el Archivo General de Indias trasciende lo que es la ciudad de Sevilla y es parte de la gran historia de España y de la monarquía hispánica. Y con eso quiero decir amplísimos territorios, tanto en Europa como en el continente americano, y no olvidemos también Asia, con Filipinas en el centro del Pacífico. Yendo un poco más al tema de la accesibilidad y la adaptación en esta edificación, que como usted lo menciona, tiene esa gran importancia para la ciudad y además que tiene más de 400 años, siglo XVI, que se creó esta edificación del Archivo General de Indias. ¿Cómo ha sido esa adaptación o accesibilidad? ¿Cuál es la accesibilidad que tiene este edificio para las personas con discapacidad? Bueno, el edificio de la Casa Lonja, como he dicho antes, de los Mercaderes, es una construcción de la segunda mitad del siglo XVI y fue creada esta edificación para una actividad comercial, mercantil, para contratar y tratar. Entonces no se pensaba en otra cosa. A lo largo del tiempo, y ya a finales del siglo XVIII, se convierte
este edificio es la sede del Archivo General de Indias. De nuevo, finales del siglo XVIII, principios del XIX, entra y sale el que puede y ya está, eso nunca más se pensó. Pero obviamente con el paso del tiempo, todas las adaptaciones arquitectónicas que durante el siglo XX se han podido ir haciendo, yo creo que todos los directores han tenido esa sensibilidad en cada momento para pensar en algo que entonces no se llamaba ni accesibilidad ni adaptación. Nosotros en la actualidad constituimos en el año 2022 un comité para la adaptación. Hace 2 años. Sí, poco más o menos, sí, en el que distintos especialistas del archivo, también archiveros, pero también personal de mantenimiento, trabajamos todos los meses para ver cómo podemos desarrollar, primero, la aplicación de las normas que las administraciones públicas van publicando y aprobando. Y segundo, de qué manera lo podemos hacer, porque efectivamente, como usted ha dicho, un edificio del siglo XVI a veces cuesta muchísimo, entre otras cosas porque al ser bien de interés cultural, somos también un edificio, un patrimonio de la UNESCO, cualquier modificación, cuesta muchísimo para que sea autorizada. Pero podemos llamar esas microactuaciones que poquito a poco ayudan, entendemos nosotros, a facilitar todo tipo de accesibilidad física, sensorial, visual. Y en eso intentamos mejorar día a día. Muy bien. Desde su perspectiva y cargo, ¿cuál es el reto que le supone a una persona con discapacidad visitar el Archivo General de Indias? Pues más que el archivo en sí, que yo creo que los dos edificios que lo componen, el edificio de la Casa Lonja y el de la Silla en la calle Santo Tomás, lo tenemos pensado, se puede, pero claro, estamos en un entorno de la ciudad muy difícil. Estamos en el casco histórico de la ciudad de Sevilla, cerca de la Puerta de Jerez, con amplitud, apertura, ¿no? Pero yo misma, viniendo para acá, todas las mañanas vengo andando, veo esas dificultades. Calles estrechas, quien no respeta paso de peatones, quien pone sillas, veladores, y a mí misma me cuesta. Así que me imagino, y a veces por circunstancias personales también lo he vivido, tanto ir en una silla de ruedas, que me ha pasado, como empujar un cochecito de un bebé. Y la verdad que el entorno es difícil. Primero, por la configuración de una ciudad medieval en muchos casos, y segundo, quizá por falta de sensibilidad en la aplicación de la norma. Bien, en ese mismo orden de ideas, ¿usted tiene conocimiento de cómo es la experiencia para una persona con discapacidad para llegar hasta el Archivo General de Indias? Sabiendo de que, por ejemplo, el metro de Sevilla no es accesible para una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo. Pues yo eso del metro lo aprendí precisamente con COSENFE, que en una de las charlas en las que nos imparten y colaboramos se mencionó, y la reacción de todos nosotros, los que estábamos asistiendo, nos quedamos realmente sorprendidos. Claro, uno no es consciente, porque además yo creo que incluso están los logotipos de accesibilidad, ¿no? Y hasta que ustedes, como nos lo comentaron, pues no lo sabíamos. Hacer visible lo que no es visible. Claro, pues para la ciudadanía, yo me incluyo en este caso, ciudadanía en general, pues no somos conscientes o nos sorprende cuando se nos indica. Para llegar al archivo, nosotros, por ejemplo, en la página web, que trabajamos mucho y tenemos un apartado de la página web del archivo para la adaptación y la accesibilidad, indicamos qué sitios hay para aparcar, dónde está lo más cercano, y realmente cuando eso lo analizamos vemos que acercarse al archivo es difícil. Una vez en el archivo puede ser fácil, pero claro, desde el Archivo General de Indias no podemos ir más allá de lo que es nuestro ámbito de trabajo y de funcionamiento. No obstante, no dejamos de incidir en ello. Yo creo que, por ejemplo, debería haber más aparcamientos
para personas con discapacidad y necesidad de adaptación en el entorno no del archivo solo, sino de la catedral y del Alcázar. Claro, porque yendo hacia la falta de accesibilidad de transporte, como usted lo menciona, público de Sevilla para personas con discapacidad en esos alrededores del Archivo General de Indias, ¿qué piensa usted de eso como ciudad? No solamente tiene componente histórico, sino también un componente cultural, artístico, que aquí en el centro histórico, en el casco histórico de Sevilla, se da una cantidad de actividades que para las personas con discapacidad no es accesible. Hombre, yo creo que aquellas administraciones públicas que tengan la competencia en cada una de estas actuaciones, que yo ahora mismo desconozco porque la aplicación de las leyes y disposiciones, ya sabe usted que es bastante compleja, pues mayor compromiso en ello. Lo que sí se observa incluso aquí en el Archivo General de Indias, que no contamos con estadísticas para ello porque no tenemos capacidad para ello, pero sí podemos observar, y a veces lo comentamos, que cada vez el público que visita el archivo, e imagino que el resto de la ciudad, y lo podemos observar, museos o la propia catedral, cada vez hay más gente mayor, incluso personas mayores que necesitan su bastoncito, sus muletas, no ya porque, sino porque la edad nos va a obligar a ello. Y a mí eso me reconforta conmigo misma, ¿no? Porque pienso que yo llegará un momento que también a lo mejor querré viajar y visitar con mis bastoncitos, y que yo necesito un ascensor, no podré subir escaleras, de hecho ya me cuesta porque me duele. Entonces yo creo que ahí hay un avance importante, pero un avance incluso del individuo diciendo estos retos los puedo superar porque la sociedad, las administraciones, las instituciones se entienden que me van a ayudar. Y en eso creo que todos debemos trabajar, los que somos responsables de instituciones, pero también la ciudadanía en general. Tenemos conocimiento de las visitas guiadas para personas con discapacidad que desarrolla el Archivo General de Indias. Por favor, descríbanos rápidamente cómo se llevan a cabo dentro de la edificación. Bueno, trabajar no es la palabra, colaboramos con distintas instituciones, COCENFE, pero también otras asociaciones de la provincia. Y hacemos de dos formas, se organiza esto, a veces a petición de estas asociaciones y otras veces invitamos nosotros a determinadas visitas guiadas. Por ejemplo, aprovechamos las exposiciones temporales para hacer esas invitaciones y nos ponemos de acuerdo en el día. Todo lo que estamos pensando desde hace tiempo, incluso las vitrinas que tenemos concebidas, están pensadas para que puedan ser accesibles, para que se puedan hasta ver, porque claro, a veces pensábamos, en general, ¿no?, en la adaptación para poder entrar, digamos, cerca de la vitrina con silla de ruedas, pero nos dimos cuenta que a lo mejor tenía un tablero de madera que impide. Entonces, que se encuentra con la barrera inmediatamente. Claro, pero yo me di cuenta una vez, pero si es que no se puede. Entonces, en ese sentido, y para nosotros es satisfactorio, digo, todos los profesionales de distintas funciones, aquí es satisfactorio poder realizar estas visitas e indudablemente sabemos que nuestros visitantes también lo agradecen por la satisfacción que nos muestran y sobre todo porque se atreven a repetir. Por lo tanto, yo creo que si uno se ha ido contento, repite. Si se va cansado, no vuelve. Y a quienes nos gusta la historia, pues venir en esta oportunidad, en mi caso, 3 veces ya al Archivo General de Indias es bastante emocionante. Acaba usted de mencionar a COCENFE Sevilla y esas alianzas estratégicas. ¿Qué significa para el Archivo General de Indias hacer una alianza estratégica con COCENFE Sevilla, una entidad que se encarga de aglutinar y que representa a las personas con discapacidad de Sevilla y su provincia? Pues, como usted bien ha dicho, alianzas estratégicas, ¿verdad? No tenemos forma. Pues nos ayudamos mutuamente, en el sentido de que nosotros aprendemos. De hecho, pedimos en algunos casos charlas
que nos orienten sobre determinados aspectos, y a la inversa nosotros ofrecemos estas actividades de visita. Se han organizado aquí incluso alguna conferencia organizada y asamblea de COCENFE, precisamente porque nuestro salón de actos también está adaptado, desde la calle hasta la 4ª o 5ª planta en el que está. Entonces yo creo que es aprender unos de otros, ayudarnos, y sobre todo una orientación que muchas veces la letra impresa de un boletín oficial del Estado, de un boletín de la Junta de Andalucía, la difícil interpretación. Entonces, bueno, procuraremos en nuestro comité de adaptación seguir colaborando, que siempre es algo que tenemos fijo en nuestras reuniones. Muy bien, enhorabuena por ello. El tiempo va pasando y pasa volando. Sí. Llegamos ya a la mitad de nuestro episodio de hoy del podcast Las Voces de la Inclusión, y a ti que nos escuchas, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @COCENFESevilla, en nuestro canal oficial de YouTube. Te invitamos a suscribirte, es gratis. Activa la campanita de notificaciones y permanece atento cada miércoles desde las 11 de la mañana, hora peninsular, de un nuevo episodio de este espacio sonoro digital llamado Las Voces de la Inclusión. Seguimos conversando con nuestra fantástica invitada del día de hoy, la directora del Archivo General de Indias, la doctora Esther Cruces Blanco. Ya hemos escuchado de propia voz de la directora lo que representa el Archivo General de Indias, todas las alianzas estratégicas que ha venido desarrollando con COCENFE Sevilla y otras entidades de la discapacidad y la inclusión social, y lo que también significa esta edificación para Sevilla, para España y el mundo en general. Es momento ahora de conocer su lado más humano, más inclusivo, más empático de la invitada de hoy, doña Esther Cruces Blanco. Esther, ¿cuál ha sido su mayor reto profesional? Pues yo creo que en cada uno de los puestos de trabajo que he tenido a lo largo de mi vida administrativa, los que usted ha mencionado y algunos otros, pues siempre ha habido retos ilusionantes, preocupaciones y sobre todo en todos ellos, como ahora mismo, la satisfacción cada día cuando abandono el despacho, la satisfacción del deber cumplido. Aunque el abandono del despacho no significa que uno no se lleve a casa o a otras actividades, esa permanente presencia de tu deber y de tu compromiso profesional en definitiva. Imagínese por un momento, usted ya lo mencionó ahora en la primera parte de esta entrevista, que nos hacemos mayores, que necesitamos de apoyos en algún momento, y nosotros en este podcast recalcamos constantemente de que la discapacidad es un compromiso de todos y la inclusión también, y que la discapacidad aparece en cualquier momento de la vida de una persona. A algunos nos toca de nacimiento, a otros les corresponde por algún, Dios no lo quiera, un accidente de tráfico, algún accidente doméstico o laboral, y otros por la vejez. Imagínese si usted fuera una persona con discapacidad en este instante, ¿cuál sería esa forma en que a usted le gustaría que la trataran en una visita a un monumento, a un edificio como este? Pues mire, como usted ha dicho, esta discapacidad, estos problemas de movilidad en mi caso aparecen, y yo lo he vivido precisamente por circunstancias de un accidente de tráfico grave, y yo lo he vivido, por lo tanto quizá mi sensibilidad hacia estos temas es por la propia experiencia, ¿no? Uno siempre dice, hay que ser empático, ponerse en la piel de otro, sí, pero cuando además lo has vivido, ya no te tienes que... Entonces yo, cuando eso me sucedió, y ahora lo percibo también cuando trabajamos con esto, primero necesito que se me considere autónoma. Oiga, yo quiero y puedo. Ahora, por lo tanto, déjeme usted ciertas cosas, pero por otro lado, no cabe duda que uno necesita el apoyo y el compromiso de la sociedad en general, pero también de cada individuo, porque es verdad que uno desarrolla, por ejemplo, yo misma, la musculatura de los brazos. Y dice, yo puedo, pero claro, llega un momento que un escalón que uno realmente no puede, y ahí te para. Hombre, que haya alguien con sensibilidad para decirle, ¿le importa a usted? ¿Quiere que le ayude? Sí, por favor, para este escaloncito.
y ya está. Entonces es uno mismo, sacar fuerza a veces donde no la hay, pero también el colectivo, que el colectivo sociedad, ¿no? O sea, que yo creo que ese es el balance que siempre uno percibe, requiere, incluso en algunas veces te pone malhumorado. Y eso, lo que usted acaba de remarcar, dice mucho de su sensibilidad como ser humano y como profesional al mando o al liderazgo de esta importante edificación de Sevilla. Desde su experiencia profesional, ¿cuál creería usted que debería ser esa solución para que los edificios patrimonio, porque hay algunos que todavía les falta esa accesibilidad, y la arquitectura más antigua de Sevilla sea accesible y amigable para las personas con discapacidad? Yo creo que lo que usted plantea son dos cosas: la ciudad en sí, o sea, el entorno de las calles, digámoslo así, de cada edificio, que eso es una competencia, ahora mismo pues estará dividida, y otros son los propios edificios, o los propios lugares, que realmente no me atrevería a decirlo porque cada uno tiene tal singularidad, y lo sé por nosotros mismos aquí, o por otros edificios en los que he trabajado a lo largo de mi vida, en muchos casos también edificios históricos. Las soluciones, las propuestas que podemos hacer aquí, pensamos y aplicamos, no serían válidas. Por ejemplo, estoy pensando para el Archivo Histórico Provincial de Córdoba que dirigí hace unos años. Poco tienen que ver, porque cada edificio es tan singular. Por ejemplo, ¿con qué puertas cuenta cada edificio? A veces el problema de los accesos es que las puertas son de un ancho que se hicieron en el siglo XIV o XV o XVI. ¿Ahora qué hacemos? No podemos abrir la puerta. Entonces, yo ahí no sabría decirle, porque realmente es difícil pensar en cómo se salva un escalón o cualquier cosa. Es complicado cuando hablamos de un patrimonio en general que tiene Sevilla y toda España. Muy difícil. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años también en la Alhambra y de verdad que aunque se trabajara con esto, yo recuerdo a la jefa del servicio de arquitectura que tenemos intentando, pero hay momentos, lugares imposibles. Y la monumentalidad que representa, por ejemplo, la Alhambra para Andalucía y para el mundo, ¿no? Eso, o sea que cada lugar, con unas normas que son generales, su aplicación creo que son difíciles, sinceramente. Como persona y profesional que conoce de historia y mucho de historia, doctora en historia, en la historia de Sevilla, ¿cuál cree usted que es el mayor reto que tienen las personas con discapacidad desde el punto de vista patrimonial? ¿Como reto de visita o de conocimiento? Sí. Pues no sé, porque, bueno, Sevilla tiene una ventaja, que es una ciudad muy llana, que eso ayuda mucho. Yo muchas veces también pienso, y lo vemos con las asociaciones, que en el tema de conocer el patrimonio histórico, sus edificios, sus instituciones, a veces también hay que pedirle a estas asociaciones, como al resto de la sociedad, probablemente una mejor preparación en lo que es la historia. Eso facilitaría incluso mucho la visita que uno quiera hacer individual o colectivamente. O sea, que todas las partes, bueno, me merece la pena, me gusta ese periodo de la historia, me gusta el arte, lo que me gusta es la arquitectura o los cuadros. Y uno plantea su visita, pero en ese caso no haría yo diferencia entre un visitante de un tipo o de otro, porque el reto es personal. Vamos a introducirnos en el campo que usted conoce, que es historia. Sevilla ha tenido una trascendencia histórica importante para el mundo. Fue una ciudad como cosmopolita hace 400, 500 años, en donde llegaron un crisol de culturas a nivel comercial, cultural, genético incluso, y que era ese puente para llegar a las Américas. ¿Qué decirle a nuestra audiencia con discapacidad y sin discapacidad que nos oye en el podcast? Como usted lo decía ahorita, que Sevilla conozca su propia historia, que se empodere de esa
importancia de la que tuvo y de la que sigue teniendo una ciudad tan maravillosa como esta? Bueno, yo me remontaría a la importancia de la ciudad de Sevilla y su entorno más inmediato, incluso a la época romana y por supuesto a la Edad Media. Sevilla en el siglo XVI ya era importante, a finales del siglo XV, cuando algo empieza a ocurrir al otro lado del Océano Atlántico. Esos sustratos históricos de las ciudades importan para su evolución, porque no se sale de la nada nunca. Por lo tanto, ahí por ejemplo tenemos la Giralda, que es un símbolo de la ciudad de Sevilla, sí, que es un edificio medieval, es un elemento medieval. Eso ya no está diciendo algo, ¿no? Muy cerca está Itálica, cuna de emperadores. En el municipio de Santipón. Claro, que pocos kilómetros. Por eso he hablado del entorno. Es decir, siempre todo ese pasado se va sumando para una realidad, pero me atengo a lo que usted comenta, lo que fue Sevilla en el siglo XVI y XVII, que como muchas veces se dice, y mucha gente lo conoce, fue puerta para América, pero puerta también para Europa. Una ciudad donde se mezclaba todo. Sí. Cultura, comercio, ideas, gentes, que eso siempre enriquece. También significaba conflictos. Ahí están la novela picaresca, las novelas ejemplares, un mundo pues de la AMPA, de la delincuencia, muy cerquita de aquí del archivo, y hay profesores que lo relatan, lo escriben, lo estudian muy bien. El Arenal era un lugar siempre de conflicto. Bueno, pero eso al fin y al cabo forma parte de la historia. Sevilla conserva un casco antiguo inmenso, estupendo, bastante bien mantenido, que nos permite a todos los que vivimos en la ciudad, más sus visitantes, conocer esa rica historia. Pero si no se dan elementos para explicarlo, uno puede decir, pues qué bonita esta calle, qué bonito este palacio, qué interesante. Pero se necesita una formación previa, un interés por saber a uno dónde va, para hacerse preguntas, y luego tanto las instituciones públicas como muchas privadas, por ejemplo, que hay en Sevilla, pues facilitar ese conocimiento a través que de hoy que hay muchos sistemas ya, desde la guía básica que te puedes comprar a todas las páginas web, códigos QR o lo que usted mismo está haciendo a través de podcast. ¿Es verdad, mentira o mito de que Sevilla fue capital del mundo en algún momento de la historia de ese imperio español? El concepto de capitalidad es reciente y administrativo, pero que fue un núcleo relevante para la entrada y salida de ideas. Yo insisto en las ideas porque siempre se parece que se asocia todo a lo mercantil. No, de la cultura, de la mezcla de estilos artísticos. En un momento aquí usted ha empleado, creo, la palabra crisol. Sí, la mezcla. Y desde aquí se difundían, desde aquí, Sevilla, Guadalquivir, Cádiz, no olvidemos que un tándem importante, Cádiz, Sanlúcar, Navarrameda, Sevilla, pues sí, un determinado momento. Toda la cuenca del Guadalquivir. Claro, sobre todo, bueno, en la Edad Media sí fue el Guadalquivir importantísimo aquí, bueno, vamos a dejarlo en Sevilla, sí, fue un momento relevante, incluso para prácticas mercantiles que luego fueron usuales. Vamos rematando ya nuestra entrevista, nuestro episodio de hoy, y retomamos el cauce, hablando de río, hablando de río. El cauce a la parte del corazón de Esther Cruces Blanco, esa doctora en historia, esa funcionaria archivística, pero vamos a conocer cuál es el motor de la vida de Esther Cruces Blanco. El motor, la familia y los amigos de siempre, porque esos son siempre los pilares donde asirte, ¿no? Donde el día a día, pues bueno, dices, bueno, pues tengo ese remanso ahí siempre, eso es fundamental. Y luego, pues el progreso constante, la formación constante,
pelear, porque hay que pelear por un buen clima en el trabajo, porque pasamos muchas horas trabajando. Entonces yo creo que eso es un poco lo permanente en el día a día. Si tuviera en sus manos el poder de ayudar a las personas con discapacidad diariamente, ¿cómo lo haría o cómo lo hace desde ese cargo que ocupa? Bueno, yo creo que lo hacemos un poquito, y hablo en plural porque somos todos los compañeros, eso es implicado. Pues nosotros realmente lo que hacemos, estudiarnos qué norma ha salido nueva, incluso qué elementos el mercado, la industria pone a disposición desde muchos elementos. O sea que eso es un reto que lo hacemos, estudiamos, se nos ocurre, bueno, estamos sujetos a un presupuesto, en fin, somos administración, no podemos hacer lo que es. Entonces yo creo que eso sí, estamos implicados y como le he dicho antes, digamos que una gotita todos los días, de todos yo creo que hace mucho. Habrá cosas que yo siempre pienso, que la tecnología avanza y nos ayuda en todo, también en este tema que estamos tratando, por lo tanto, ir aprendiendo, ir implementando. ¿Cuál ha sido su mayor sueño cumplido? Pues fíjese, ya el de hace muchos años, yo aprobé las oposiciones del cuerpo facultativo de archiveros con 23 años. Y era un reto personal. No vamos a decir aquí a revelar cuántos tiene. Pues mire, yo yo lo digo, llevo trabajando ya 41 años y medio, o sea, tengo 66. ¿Por qué que el reto? Porque era una responsabilidad familiar. Mi madre ya dijo, bueno, mi responsabilidad era una formación académica, universitaria, a partir de aquí. Y entonces eso, una responsabilidad, ponerte a estudiar en lo que me gustaba, y conseguirlo a la primera. Y yo creo que, bueno, ese fue el gran reto vital, digamos, que me ha acompañado y que sigo ejerciendo. Exactamente. Una ciudad soñada, Esther. Bueno, yo soy de Málaga y yo cualquier ciudad con mar. Se echa de menos siempre el mar. Y especialmente el mar Mediterráneo. Con toda su historia además. También. Para el mundo y para Europa. ¿Un hobby en especial que tenga? La danza. ¿Un libro para recomendar? Hay siempre muchos que te acompañan a lo largo de la vida, pero últimamente quizá porque en la radio se ha mencionado 100 años de soledad y García Márquez y lo que implica todo el realismo mágico. No sé por qué, pero últimamente tengo ganas de volverlo a leer. Esa respuesta me llega al corazón. Sí, pues no lo he dicho, no me acordaba. ¿Un valor para rescatar en la sociedad de hoy? La solidaridad. ¿Para usted qué significa la palabra inclusión? Una exigencia, una necesidad. ¿Para usted qué significa la palabra discapacidad? Un reto. Para el individuo en sí, para la sociedad. Finalmente, ¿cuál es su mensaje? Ese mensaje que le quiere dejar a la ciudadanía de Sevilla que lo escucha con y sin discapacidad, para que la inclusión social y la discapacidad sea cada vez más aceptada, entendida, comprendida y sobre todo bien recibida pues en nuestra sociedad. Yo creo que una de las materias que uno tiene que aprender desde pequeño, probablemente si no se analiza desde el entorno familiar, sí en el sistema educativo. Pero desde pequeñitos, ya a veces de mayorcitos ya no aprendemos tantas cosas. Bueno, maravillosa conversación. Gracias. Y qué mejor mensaje que nos ha dejado por último la doctora María Esther Cruces Blanco, nombre completo de la directora del Archivo General de Indias. Yo, complacido de haber tenido a esta mujer brillantísima, con gran recorrido, con una gran experiencia y sobre todo con una sensibilidad hacia la inclusión social y la discapacidad en esta ciudad, la maravillosa y la siempre mágica Sevilla. Y a ti, que nos oyes, muchísimas gracias por estar cada semana atento a un episodio nuevo, los miércoles a partir de las 11 de la mañana en nuestra plataforma de YouTube, @COSENFE-Sevilla, escuchando esto que se llama Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla.
Yo soy Claudio Vergara, comunicador social y periodista. Nos escuchamos en una próxima oportunidad, como es habitual. Recuerda compartir en nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.